Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy vamos a tratar el tema de las reformas tributarias que está estableciendo el Ejecutivo. Para tratar este tema, indudablemente nosotros, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle al doctor Mario Prado, abogado tributarista. Mario, gracias por aceptar la invitación. Tú puedes ayudarnos un poco a darnos algunos puntos de vista, algunas opiniones frente a un problema serio que atraviesa nuestro país en materia económica. Hace pocos días la eliminación de los subsidios en los combustibles trajo consigo un estallido social, podemos llamarlo así, que llevó al Ejecutivo a replantearse las medidas económicas y tributarias que se estaban planteando imponerse. Ahora el presidente de la República, Lenín Moreno, remite a la Asamblea Nacional un proyecto llamado Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetarios y financieros y manejo responsable de las finanzas públicas. Es decir, un nombre muy grande, y queremos justamente poner a consideración de los abogados y de quienes ven este programa algunas pinceladas, llamamos así, de por dónde caminaría y qué sucede con la economía de nuestro país. Una primera opinión, ¿cómo evalúa las medidas económicas de estas que presenta el gobierno en este momento? Pues mira, yo creo que es importante tomar en consideración lo siguiente. El gran problema que enfrenta el país es el problema de un déficit fiscal recurrente. Desde el año 2008 hasta el año 2017 vivimos todos los años déficit. La suma de ese déficit fue de 31,000 millones, 2008-2017. Con el cambio de gobierno, lo que se ha querido es enfrentar el problema. Si bien se ha disminuido el tamaño del déficit, hay que recordar que el 2017 llegó a cerca de 7,000 millones. Sin embargo, toda la dinámica para lograr una reducción efectiva es difícil, precisamente por la inercia que tiene atrás el gasto público. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno había previsto que una forma de atacar el déficit es con la eliminación de los subsidios. ¿Las formas cuáles serían, por ejemplo? Los subsidios, a ver, un déficit, ¿cómo se arregla? Generando más ingresos, por supuesto, reduciendo o recortando gastos o endeudándose. Entonces, más ingresos con impuestos, reducción de gastos, la eliminación de subsidios, reducción de gastos, la disminución de la masa salarial, con el consiguiente despido del sector público, de los empleados públicos. Que se habla, pues en la década anterior se infló. ¿No es cierto? Eso es una realidad. Es una realidad. O sea, es una realidad, porque si bien creció la masa salarial en educación, si bien creció la masa salarial en salud, si bien creció la masa salarial en seguridad, también es cierto que lo que se llama la cúspide de la administración pública está llena de asesores, de subsecretarios, de viceministros, que solo ese jerárquico superior, según los entendidos, representa más de 1.200 millones de dólares al año. Alguien dice, pero si estas personas salen del sector público, ¿no tienen un trabajo? Tampoco tienen poder de adquisición. Sí, pero hay que considerar que estas personas salen y el sector privado les absorberá en el tiempo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Porque
¿Cuál es el problema? El problema es que un país no puede destinar una gran cantidad de sus ingresos al pago de los intereses de la deuda pública. Entonces, fíjate que el 8.8% del total de los ingresos del presupuesto general del Estado se van al pago de los intereses de la deuda. Pero más que pagar también ya no nos prestan. No, nos pueden prestar, sí. El problema es el costo de ese préstamo. Porque también los que prestan el dinero requieren garantizarse también el retorno de sus deudas. A ver, tú hemos visto como ecuatorianos todo el proceso de la deuda china. Por supuesto. Una deuda garantizada con petróleo, carísima. Luego, cuando el país ha salido a los mercados internacionales, ha hecho colocaciones al 12, al 10% anual. Ahora, con esta incertidumbre de cómo hacer un manejo fiscal adecuado, si mañana sale a los mercados internacionales... Porque los chinos nos pueden seguir prestando dinero, sí, pero bajo sus condiciones. Sus condiciones, comprometiendo más el petróleo, subiéndonos la tasa de interés. Y dirigiendo a muchos proyectos de ellos mismos. Y, todo el país sabe que los préstamos chinos sirvieron para construir Sinohidro, para construir unas carreteras a precios nunca antes vistos. Y que son proyectos manchados con corrupción, de paso. Y en eso los chinitos... Entonces, yo creo que la clave de todo esto en qué está. La clave de todo esto está en que necesitamos entender como país que hay que enfrentar con responsabilidad este problema del déficit, que ya más ingresos vía impuestos no podemos, que reducción de gastos tiene un costo social de sacar a la calle a los funcionarios públicos, que endeudarnos ya no podemos, porque si nos endeudamos ya nos empezaremos a endeudar al 14, al 16% anual. Pero en el sector público, haciendo un paréntesis, no deberán salir aquellos que están de más porque hay asesor del asesor y con unos sueldos exorbitantes. Mira, Guido, o en las propias empresas públicas. Yo en eso soy radical. Yo fui subsecretario en el Ministerio de Finanzas, fui viceministro de Finanzas. Yo no tuve asesores. Yo no tuve ningún asesor. Una secretaria y yo. Porque para eso está la organización del ministerio. Institucional ya como tal. Es para eso la institución. Una autoridad es una ave de paso. Pero es increíble que el nivel jerárquico superior del Estado esté conformado por 52,000 personas. Claro. Eso no tiene explicación. Eso no tiene justificación. Entonces, Pero si de los despidos que se ha hecho este tiempo, se habla de médicos, de enfermeras, de personal necesario en el sector de la salud, por ejemplo. Ahí hay un error en cuanto a atacar la raíz del problema. La raíz del problema se llama nivel jerárquico superior. Pero ¿no será que funciona todavía la politiquería, el palanqueo, etcétera? Lo que pasa es que nosotros hemos vivido un proceso agudo de pérdida de institucionalidad. Cada vez, y nosotros que somos abogados lo hemos sentido más, cada vez el sentido de la ley se va volviendo más referencial. Cuando tú y yo estudiábamos, la ley era obligatoria, manda, prohíbe o permite. Por supuesto. Ahora es referencial. Es discrecional. O sea, la ley es referencial. La ley es completamente referencial. Y la ley es referencial. Vimos en las protestas por el subsidio de los combustibles lo referencial que es la ley. Por supuesto. O sea, vimos que es meramente referencial. Si quiero cumplo, si no quiero no cumplo, y si no cumplo no me pasa nada. Entonces, en este proceso que ha sido constante de pérdida de institucionalidad, porque hemos perdido institucionalidad, hemos perdido el sentido de lo que es la ley, este rato, cuando se trata de solventar la actividad financiera del Estado, entonces debería haber la clarividencia de decir, ¿saben qué? El problema es el nivel jerárquico superior. Ningún ministro necesita asesores. Para eso están los directores departamentales de la institucionalidad. Mario, con tu experiencia, pero también hay instituciones con una supuesta figura de autonomía
que más bien aumentan el presupuesto o solicitan más presupuesto como en la Asamblea Nacional. Es otro tema. Es decir, a ellos no les... ¿Cómo es esto que hay algunas instituciones, no sé si es la Asamblea, las universidades? Mira, yo creo que hay que ser prácticos. Las empresas públicas son un dolor de cabeza porque más consumen de lo que producen. Por supuesto. La Asamblea Nacional, ya en el orden de magnitud del presupuesto de la Asamblea Nacional, no creo que sí sean con el presupuesto de la Asamblea Nacional se elimine el déficit. Pero debería nacer de ahí el ejemplo. Por supuesto, a eso me refiero. No es que con eso se va a solucionar el problema del país. El ejemplo, ¿cuál es? Que si yo digo al asambleísta, no hay una razón poderosa para que se establezca que yo debo saber de todo. Está bien que el asambleísta tenga un asesor, 2 asesores, pero de lo que se entiende, cada asambleísta tiene un equipo a su alrededor 5 funcionarios. de 5 funcionarios. Asesores, asistentes. Entonces, el legislador está en el tope de la escala $5,000 y de estos 5, o sea, cada asambleísta tiene 5 a su alrededor que seguramente hacen $18,000. Sí. Entonces, es mentira que un asambleísta nos cueste 5,000, un asambleísta nos cuesta $23,000. ¿Es eso razonable? ¿Es eso lógico? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque en materia de ingresos, en materia de impuestos, la ley es muy reglada, es muy severa. En materia de gastos, la ley no es reglada. La discrecionalidad es lo que campea. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Lo que debería suceder, y algo está sucediendo y que me parece bien, en esta ley larguísima que tú leíste el nombre, de que se está reformando el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para establecer las reglas fiscales que limitan el gasto. Mari, me vas a permitir, hemos analizado este contexto, pero vamos en la segunda parte ya ir viendo algunos elementos de la propuesta luego del corte comercial. Perfecto. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con nuestro colega y amigo, el doctor Mario Prado, abogado tributarista, analizando algunas propuestas de la reforma tributaria. En este segundo bloque quisiéramos, por cuestiones de tiempo, unas explicaciones puntuales sobre lo que ahí se plantea. Por ejemplo, Mario, ¿qué sucede con el tema de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta? Desde el punto de vista de la empresa, es una buena noticia, porque la empresa en esta situación de caída de la demanda, en esta situación de que está con los inventarios sin salir, no va a tener que pagar el anticipo de impuesto a la renta. ¿Cómo afectaba esto, por ejemplo? A ver, en la práctica tú debías pagar, este año vas a pagar, pero el próximo año no vas a pagar, un anticipo de impuesto a la renta que se calcula por la suma de 4 factores: patrimonio, ingresos, gastos deducibles y activos. Con esos elementos tú calculabas el anticipo a pagar y pagabas el 50% en julio y el 50% en octubre. Entonces, ¿eso qué significaba? Que salía el dinero de la empresa para entrar a la caja fiscal. Si la empresa está con falta de liquidez, la empresa tenía que irse al banco, endeudarse y pagar a los intereses de la banca. A los intereses de la banca. O, en su defecto, tenía que dejar de pagar a los proveedores para poder pagar. Porque el no pago oportuno en las fechas indicadas también genera el pago de intereses. Entonces, esto es beneficioso. Entonces, desde el punto de vista del empresario, del
contribuyente, el sujeto pasivo, esto es una buena decisión porque le alivia su flujo de caja. Es una buena decisión. Desde el punto de vista del fisco, ha perdido esa recaudación que entendemos va a reponer por otro lado. ¿Qué pasa con el tema del impuesto a la salida de capitales? A ver, ¿Esto dará liquidez? el impuesto a la salida de capitales se reduce al 2.5% para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. ¿El impuesto es solo para eso o para todo capital que sale? No, solo. El impuesto sigue siendo del 5%, Ya. pero se reduce para estos tres conceptos Ok, al 2.5%. eso. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, se va a abaratar su costo de producción, porque no va a pagar 5% de salida de divisas cuando importa materias primas, bienes de capital, sino que va a pagar 2.5%. Desde el punto de vista del Tesoro Nacional, va a disminuir sus ingresos porque está perdiendo esa recaudación. Entonces ahí tú pones en la balanza, ¿cómo es esto de que pierde en esta circunstancia de déficit fiscal? Y la respuesta es, ¿sabes qué? No importa que pierda, porque de esta forma estás ayudando al sector productivo A la producción. a la producción. ¿Qué es lo que está en recesión? Llamémoslo Que está así. en recesión. Entonces, por eso es lo que se hace la reducción del impuesto a la salida de divisas, pero solo para este tipo de bienes de capital y materias Hablemos de primas. los subsidios de los combustibles, que el 833, si no estoy mal, que trajo toda una convulsión social. El gobierno terminó derogando o suspendiendo, no sé cuál sea el término, porque unos dicen que no se derogó, que va a ser reemplazado por otro decreto. Pero ¿cómo va el gobierno a recuperar eso? Mira, según la explicación que se dio en su momento, el alivio fiscal que generaba la eliminación de combustibles era aproximadamente de 1.500 millones de dólares. Esta reforma tributaria que está enviada, ha dicho el ministro que el máximo a rendir es de 700 millones de dólares. Pase a 1.500, tú nos has explicado, el déficit es altísimo, no va a solucionar, No soluciona, es decir, es un parche. es un parche más. Pero sin embargo, con un costo social. Claro, o sea, mira, yo creo que la protesta social estaba represada, toda esa época del gobierno anterior de represión en donde nadie podía pronunciarse. La eliminación de los combustibles era la medida económica más racional, la que menor recesión crea y la que termina con un problema de fondo que nadie ha podido resolver en 40 años. Nadie se atrevió. Nadie ha podido resolver. Es el problema del contrabando. Porque ese contrabando es un contrabando que tiene distintas escalas. Mario, disculpa, lo que conozco, de acuerdo, pero el contrabando de la gasolina, no del diésel, porque conozco que el diésel ecuatoriano es de mala calidad. Y no hay contrabando de diésel, sino de gasolina. Mira, yo creo que ahí habría que hacer una investigación amplia. Porque el problema es, o sea, es de perogrullo, ¿no es cierto? Si tú compras una bombona de gas en $3 y en Colombia y Perú vale 15, o sea, tú puedes hacer un pequeño emprendimiento. Ahora que es de época de los emprendedores. De 2 bombonas por día. Y ya está arreglado. Pero no es solo una persona, sino que son varias personas. Entonces, dicen eso es marginal. En la gasolina extra, lo mismo. La diferencia de precio de la gasolina extra y el diésel es muy grande. Pero retomemos el tema. La eliminación de los subsidios era la solución económica más racional, la menos costosa para solucionar el problema fiscal. Perdimos eso. Ahora, seguimos con el problema fiscal. Claro. Esta ley tributaria no va a rendir, tal vez rinda la tercera parte de lo que iba a rendir la otra,
Y eso, en palabras sencillas, ¿qué significa? Que si la otra medida rendía 1.500 millones y esta solo rinde La mitad. 500, solo rinde 500 para hacer, Ya. el Ecuador tendrá que endeudarse en 1.000 millones adicionales. Los sectores sociales, organizaciones que estuvieron en la protesta, dicen que ¿por qué no se cobra un impuesto a las empresas que más ganancia tienen en el país? Que hay una cantidad, decían alrededor de 500 o algo más de empresas que declaran grandes ganancias, y ¿por qué no se los pone impuestos a ellos? Estaba viendo, Pero me imagino que sí tributan, pues. mira, estaba viendo algo que es alarmante, ¿no es cierto? 270 grupos económicos, Ya, más o menos. 270 grupos económicos representan más o menos el 60% del total de la recaudación de impuestos en el Ecuador. De acuerdo. ¿Te imaginas tú lo que significa eso? El altísimo grado de concentración de la riqueza. Por supuesto. Eso debería avergonzarnos como ecuatorianos, y eso debería más bien hacernos abrir los horizontes. ¿Para qué? Para crear el medio ambiente apropiado para que haya más emprendimientos, para que haya más empresas, para que haya más oportunidades. Y no haya concentración. No haya la concentración. Pero y ahora está concentrado, ¿por qué no se les cobran más impuestos? Entonces, si tú ves, los grupos económicos son los más controlados por el SRI, aportan el 60% total de la recaudación. Están aportando. Y ahora se les ha puesto una contribución adicional. A eso me refiero. Está en el proyecto. Se les ha puesto una contribución adicional. Y dice, las empresas que han vendido entre 1 millón y 5 millones paguen el 0,10% de los ingresos brutos. Las que han vendido de 5 millones, $1 a 10 millones, paguen el 0,15%. Y los que han vendido más de 10 millones de dólares paguen el 0,20%. Y con esto se espera recaudar Eso es decir, ¿cuánto recuperamos? $172 por año. Y es una 162 millones. 172 millones por año, y es una contribución de 3 años que suma $520,000. Que pago de mensual de los sector público de un mes. No, o sea, entonces tú ves que el problema es la falta de entendimiento que tenemos de que del 2008 al 2017 todos los años tuvimos déficit fiscal. La suma de esos déficits fiscales totalizaron 31,000 millones, que significa que se incrementó la deuda para financiar ese déficit fiscal en 31,000 millones. Que este gobierno ha querido retomar el control de las finanzas públicas, hacerles racionales, pero ha resultado imposible. Y este rato tenemos que sincerar las cosas ante los ecuatorianos y buscar un acuerdo de cómo arreglar esto. Porque hay que preguntar a todos, ¿vamos a seguir endeudándonos? ¿Hasta cuál es el límite, el tope que nos podemos endeudar? Y a este rato el 8.8%. Hemos superado lo que dice inclusive la Constitución. El 8.8% de los ingresos del presupuesto del Estado van para pagar los intereses de la deuda. Servicios de la deuda. Entonces, eso no tiene futuro. No tiene futuro si es que no hay un acuerdo que logre ya en verdad. Así sea, dice impuestos a los licores, a los vehículos. La magnitud del problema es tan grande que lo que se necesita es una solución igual de grande. Tú no puedes con parches arreglar un problema tan grave como Entonces el gobierno va a insistir en quitar los subsidios a los combustibles. Yo creo que no hay el ambiente. Habrá otro levantamiento. El levantamiento es es el caldo de cultivo para que se infiltren sectores. Que eso hay que diferenciar, ¿no? Sí. El derecho a la resistencia, a la protesta, a la es libertad uno, de expresión es pero uno. La infiltración es otra. Ya, entonces no hay que mezclar y confundir las cosas. Yo no confundo, pero es obvio que en una protesta social vienen los infiltrados. Entre esos se demostró los propios correístas. Que son violentos, que son agresivos,
que responden a otras motivaciones, que tienen propósitos revolucionarios, que están inspirados en... Pueden decirse revolucionarios, no dudo. En sí, movimientos realmente. extremistas, pero yo dudo que, o sea, ha sido de tal naturaleza la convulsión que generó esto, que todos estamos cuestionándonos si seguimos siendo un país de paz o ya dejamos de ser un país de paz. Hay que discutir porque estos fenómenos están repitiendo en América Latina. En América también. Latina. Es una política. Bueno, realmente un tema muy importante, Mario. Así es. No sentimos el tiempo que pasó. Se nos fue el tiempo. Sí, te agradezco muchísimo y esperamos en una próxima oportunidad nos acompañes. Muy bien, te Gracias. agradezco mucho. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.